¿verdad? El día de hoy, honestamente le pusimos, le titulamos, o le titulé, la escalera de la gracia, o los 8 peldaños, porque cada paso que tomamos en una escalera son peldaños, ¿verdad? Y así le titulamos los 8 peldaños de la gracia. Amados hermanos, en el Salmo 115, verso 3, dice que Dios está en los cielos, ¿verdad? Dice que nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios está en los cielos. Por eso nosotros cuando oramos le decimos, y los que oran también en la Biblia, ¿verdad?, se refieren a Él como nuestro Padre Celestial, porque Él está arriba, porque Él es el Altísimo. Amados, cuando nosotros necesitamos ascender a una parte más arriba, que es la tierra, o cual vamos a decir a un techo o a un piso segundo o a un tercer piso, nosotros requerimos ¿de qué? De una escalera. Porque nosotros no podemos trepar como los changuitos, sino que traemos una escalera, la colocamos y empezamos a ascender hacia arriba hasta llegar allá. Amados, pero por ahí dice una canción, ¿no? Dice, para subir al cielo, dice, se necesita una escalera grande y otra chiquita. Mentiras. Se ocupa solamente una. Y esa escalera es la escalera de la gracia de Jesucristo. Es la gracia de Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Ahora, para poder nosotros llegar a esa plenitud, decía, ¿verdad?, que en nuestra santidad está, lo mencionó nuestro hermano César también cuando estaba en alabanza, de que Dios nos está santificando ahora. Entonces estamos nosotros en el proceso como el sol para lograr esa plenitud, ¿verdad? Y nosotros, amados, sabemos de que para nosotros los que creemos hay solamente una escalera. Y esa se llama Jesucristo. No que compare a mi Señor con una escalera. Simplemente es una manera de verlo. Porque en su gracia nos puede llevar de peldaño en peldaño hasta que logremos una plenitud del conocimiento de su persona, una plenitud del conocimiento de su voluntad, ¿verdad? Entonces, Cristo, el Señor Jesucristo, en Juan 14:6, todos lo conocemos, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre a menos que sea por medio de Él. Entonces, amados, Él es la escalera, vamos a decir, para poder llegar al Padre en los cielos, porque Él es donde Él mora. Y ahora sabemos que Él mora, y luego nuestro Salvador también sentadito en su trono a la diestra del Padre. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y estamos totalmente seguros de que la única manera que nosotros vamos a lograr esa plenitud es por medio de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ok, estamos para empezar el mensaje. Así es que el Señor Jesucristo, amados hermanos, ha sido muy claro. Si nosotros queremos llegar a la casa de Dios el Padre, nosotros necesitamos ascender, subir sobre la escalera de su gracia. Sobre la escalera de su gracia, porque, amados, nuestra salvación es por gracia, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, porque nadie merecemos lo que el Señor hizo, pero en cambio mencionábamos que aún siendo pecadores, aún así el Señor Jesucristo murió por nosotros. Amén.
Para llevar a quiero que leamos Colosenses y quiero que saquen su Biblia y vamos a leer Colosenses y vamos al capítulo 1, y vamos a leer del 9 al 15. Si no tiene su Biblia y no, para que no se pierda, puede seguirnos ahí en la pantalla. Amén. Y dice Pablo, dice, por lo cual, dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Él es la imagen del Dios viviente, del primogénito de toda la creación. Amados hermanos, Pablo, o más bien las cartas de Pablo, las cartas del apóstol Pablo, están vivas hoy como la estuvieron en aquellos tiempos que por primera vez fueron leídas. ¿Por qué? Porque en ellas está plasmada el Espíritu de Cristo. En ellas está el poder de Cristo, en las cartas de Pablo. Allí en ellas está el aliento de Cristo. Amados, ¿quién podría predicar como predica Pablo o como predicaba Pablo? Solamente los que pudieran orar como él. Amados, esto que acabamos de leer es oración. Él está orando para que todos logren llegar a la plenitud del conocimiento de Dios. Esa es su oración. Amados hermanos, el púlpito en estos días se ha debilitado porque el aposento privado de cada predicador se ha debilitado, se ha disminuido, se ha enfriado. Pero Pablo decía que en sus cartas el apóstol Pablo tiene una influencia tremenda en la iglesia. Las tuvo cuando por primera vez se leyeron las cartas y las tiene hasta el día de hoy. Y decíamos, ¿por qué? Porque el Espíritu de Cristo, el aliento de Cristo está en todas sus cartas. Porque Pablo le da gloria y honra a Cristo. Parece, amados hermanos, como una escalera de la gracia. Ahorita lo vamos a ver. La única cosa es de que Pablo, él inicia, si se dan cuenta, del 9 al 15, él inicia de arriba hacia abajo. Porque Pablo está allá arriba y nos está hablando escalón por escalón hacia abajo. Para que nosotros podamos entender eso, ahorita lo vamos a ver, necesitamos empezar de abajo hacia arriba. Escogimos los versículos del 9 al 15 y nosotros vamos a iniciar del 15 al 9, porque nosotros vamos a iniciar del primer paso, del primer peldaño de la escalera de la gracia del Señor Jesucristo. Y de aquí, amados hermanos, esto es todo lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Lo vamos a estar analizando. Amados, nosotros hemos sido salvos por gracia, decíamos, para que nadie se gloríe, por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo primero, amados, que debemos hacer antes de subir a una escalera, ¿qué es lo que hacemos? Yo sé que las mujeres pocos se suben a una escalera, pero es algo normal que si usted va a usar una escalera,
usted la fija, la coloca donde esté firme, donde esté segura, ¿o no? Porque no va a poner una patita de la escalera en una roca y la otra en un bote de agua, sino que quita todo y la sienta en piso firme. Amén. Fíjense el versículo 15 aquí de Colosenses, del capítulo 1 de estos que estamos leyendo. Por eso decía, nosotros vamos a subir la escalera del 15 al 9. Pablo se vino del 9 al 15. Dice el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amados, Él es el primero. Él es quien nos afirma, aparte de ser la escalera, Él es quien nos afirma donde nosotros coloquemos nuestra escalera para ascender a llegar al Padre, que es un Dios que está ¿dónde? En los cielos. Entonces, en Cristo, en el primogénito, en el primero de todos, porque Él murió y resucitó el primero, para que Él sea el primogénito, Él sea nuestra base. Porque si nosotros no creyéramos en la resurrección, nuestra predicación, nuestro evangelio, nuestra creencia fuera en vano. Pero nosotros lo creemos, entonces nosotros fijamos nuestra escalera en Cristo Jesús, porque Él es nuestra roca, Él es nuestro cimiento. Amén. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a colocar una escalera. Vamos a colocar nuestra escalera en Cristo Jesús. Vamos, porque Él es nuestra esperanza de la salvación eterna, ¿o no? No estamos nosotros, amados, confiados, al menos yo no lo estoy, yo creo que usted tampoco, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, en el que tenemos estudios, en nada de eso. Nosotros, nuestra esperanza de la salvación eterna está en el primogénito. Entonces, esa es nuestra base. Amados, Él es el primogénito, dice el primero de toda la creación, el primero que se levantó de los muertos. Él es el piso firme para nosotros, para que nosotros nos fijemos con seguridad nuestra escalera de gracia. Él es nuestro primer paso a nuestro primer peldaño de la escalera de la gracia, es Cristo. No podemos empezar a subir la escalera, no podemos empezar del peldaño número 5. Tendríamos que correr y saltar a ver si le atinamos, pero es más seguro que nos vamos a caer. Entonces, para poder estar firmes en nuestra perseverancia a la plenitud, es empezar con nuestro cimiento, que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos al 14, vamos de abajo hacia arriba, vamos al versículo 14. Fíjense lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora sí, amados, nuestro primer paso, después de colocar la escalera, viene a ser el perdón de pecado. El perdón de los pecados es la primera bendición que Dios ofrece al hombre. Amados, aunque muchos piensan en su ignorancia que es el último beneficio que el hombre puede lograr de parte de Dios, lo digo con respeto, pero hay creencias que cuando la persona está en su lecho de muerte, traen a una persona, a un hijo de Dios, para que le dé los santos óleos, porque para que el Señor le perdone los pecados al momento de su muerte. No es por ahí, no es por allí. Y lo digo con respeto, son creencias que para nosotros tenemos que afirmarnos en Cristo en vida. Nosotros tenemos que afirmarnos en Cristo para poder lograr esa plenitud antes de que Él nos llame. Amén. Porque sería brincarse
Sería brincarse como ¿cómo es? No sé si se acuerdan ustedes del Evel Knievel, el que se subía en una moto y volaba y caía en los techos de edificios. ¿Sí se acuerdan? Entonces serían de esos que quieren llegar allá al momento de su muerte. Y no es por ahí. Necesitamos progresar, necesitamos ser santificados como el sol cuando sale. Recoger un poco de fuerza del Señor para poder brillar y lograr esa plenitud que necesitamos. Amén. Si así fuera, amados, de que nosotros solamente al final de nuestros días, que allí entonces ocupáramos, ahora sí que nos salvaran ahí, pues imagínense, ¿de qué sirve todo lo que Cristo hizo? Si al final de los días vamos a necesitar de ello. Amén. Muy bien, muy bien. Ahora, nosotros, amados, no podemos continuar en esa búsqueda a menos de que se nos hayan perdonado nuestros pecados. No hemos avanzado, amados, si nosotros no hemos pedido perdón de pecado, entonces todavía nosotros no podemos avanzar. Allí es un paso sobre paso, ¿verdad? Y ese es nuestro primer peldaño en la escalera del perdón. ¿Qué necesitamos hacer para recibir el perdón? En Hechos 3:19, si me lo pones ahí, por favor, bro. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nada podemos recibir del Señor a menos de que nuestros pecados hayan sido borrados. ¿Cómo recibimos nosotros voy a decir, el borrón y cuenta nueva? Arrepintiéndonos de verdad y convirtiéndonos a Cristo. Por eso ese es el primer paso. Ese es nuestro primer peldaño en la gracia del Señor. Amén. Ahora aquí en el mismo versículo del versículo 14, si me lo puedes poner de nuevo, también aquí nos habla, dice, en quien tenemos ¿qué? Redención. Redención por su sangre. Ya obtuvimos el perdón de pecado, ahora la redención. Amado, redimir significa comprar de nuevo. Significa comprar de nuevo. En estos días, la obra redentora de Cristo es mayormente ignorada en muchos lugares del mundo. Cuando se saca, amados hermanos, cuando se saca un artículo de un pawn shop o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oh, de una casa de empeño. Gracias, sí. Cuando usted saca un artículo de la casa de empeño, usted paga el precio y usted se lo lleva. Desde ese momento, este artículo ya no está en manos de el prestamista. Ahora está en manos de quien lo compró. Cuando nosotros recibimos redención por la sangre de Cristo, es cuando Cristo ya pagó, Él ya nos sacó del empeño en el que estábamos. Ahora, Él es dueño de nosotros. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos entregado al prestamista, el diablo, por absolutamente nada. Porque el diablo no ofrece nada.
Pero aquel que nos redimió, el que nos compró, el que pagó nuestro precio, Él sí nos ofrece. Él nos ofrece. ¿Cuántas promesas dijimos el domingo pasado que hay en la Biblia? Yo les dije que no las he contado, pero aproximadamente de 3.500 a 5.000 promesas, posiblemente sean más, estoy dando un número. El Señor tiene esas promesas para los redimidos. Entonces Cristo ya pagó, Cristo ya nos sacó de la casa de empeño. Nosotros ahora ya no le pertenecemos al diablo, ahora somos de Cristo. Entonces, amados, ese es nuestro segundo peldaño en la escalera: el perdón de pecado, la redención. Ahora nosotros tenemos un nuevo dueño. Ahora estamos en las manos del comprador, y ese es Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Ok, no se duerma, porque el prestamista está buscando dormidos también. Hay que estar despiertos para poder disfrutar de este. Ahora, amados, decíamos que el viejo prestamista, que no nos había dado nada o ofrecido nada a cambio, ya no tiene nada que ver con aquel que se le han perdonado sus pecados y ha sido redimido. Fíjense, Pablo en Efesios 1:7 casi dice exactamente lo mismo. Está diciendo casi lo mismo. Fíjese, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque así es. Por su gracia. Porque sus gracias son ricas, son grandes, son eternas. Tanto la gracia como la misericordia son en abundancia. Amén. Ahora vamos al verso 13, por favor, del capítulo 9 de Colosenses. Bien, como dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Ahora decíamos, ya no con la redención y el perdón de pecados, ahora hemos sido nosotros librados de la potestad de las tinieblas, que son de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Ahora somos de Cristo. Amén. Ahora, el tercer peldaño que estamos hablando ahorita es liberación. Liberación. Decía, el pecado, amado, es como un vampiro. Extiende sus alas sobre las mentes de los hombres. Porque es el único lugar que Satanás puede maquinar sus maldades en nuestra mente. Nos pone pensamientos de maldad, y si nosotros le hacemos caso, caemos en pecado y nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Nosotros, apartados de Dios, nada podemos hacer. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El pámpano que se cae de la vid no lleva fruto. ¿Queremos nosotros? Bueno, ahorita voy a hablar del fruto, pero un poquito más adelante. Ahora, amados, en cuanto el enemigo nos lleva al pecado y por ende nos aparta de Dios. Entonces, en cuanto a las cosas espirituales, amados, nos convertimos tan ciegos como una piedra. Van a decir, la piedra no tiene ojos. Pues por eso lo digo. La piedra jamás podrá ver porque no tiene ojos. Cuando nosotros nos dejamos manipular, cuando no vamos a esa liberación que el Señor está ofreciendo, entonces, ¿qué sucede? Nos cegamos, tan ciegos como una piedra. Y busque ojitos a la piedra porque no la va a encontrar. Y amados, decía, ¿no?, que en las cosas espirituales, el hombre que se deja manipular por el pecado, por Satanás, es ciego.
Así de sencillo. Ciego, 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 ciego. El poder de las tinieblas, amados, es algo terrible. Es algo terrible, amados. ¿Cuántos están envueltos en esa miseria? Pero dígalo, escúchelo bien. Es una miseria vivir ciegos, vivir sin Cristo, vivir sin Dios. Miren los que duermen aquí afuera, los que duermen allá, los que están atados en el vicio, en las drogas, los que viven bajo de los puentes, en los cañones. ¿Usted cree que Dios quiere eso para su creación? No. Dios creó todo perfecto. Nosotros, la creación, nos desviamos. Hicimos lo que nos dio la gana. Pero tan grande es su amor, tan grande es su misericordia, que nos dio una salida. Y es Cristo. ¿La merecimos? ¿La merecíamos o la merecemos? No. Por eso es la gracia de Dios. Entonces, amados, necesitamos caminar por esa escalerita de la gracia. Tal vez va a decir, ay, ¿de dónde sacó esto? Amados, pero es hermoso cuando... ¿Me puedes poner el versículo anterior, por favor, bro? El 13, ¿me lo puedes poner? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El cuarto peldaño de la escalera es la traslación, y nos ha trasladado. Amados, mientras nosotros no hayamos recibido perdón de pecados y seamos redimidos y librados del pecado, no podemos ser trasladados al reino de Cristo. No podemos ser hijos de Cristo, no podemos llamarlo a Él mi Salvador, no lo podemos llamar a Él mi Señor. Pero aquí dice que nos ha trasladado. Necesitamos ser trasladados. Ese es otro paso más que nosotros ascendemos hacia la plenitud que deseamos tener. Amén. El proceso de la traslación, amados, es algo un poquito misterioso, ¿verdad? Porque por naturaleza, ¿cómo puedo trasladarme yo de aquí a Los Ángeles ahora mismo? Nosotros, en nuestra fuerza no podemos. Ahora, no hay paso, amados, o no hay un paso de un reino a otro. O sea, o escogemos uno o escogemos el otro. No podemos escoger uno y después brincarnos al otro. O ya que me canse ya me regreso al otro, como muchos tienen por costumbre hacer. Pero cuando verdaderamente nosotros estamos buscando una plenitud en el conocimiento y la voluntad de Dios, seguimos la escalerita paso a paso, con firmeza, con mucha fe. ¿Se acuerdan de el rico y Lázaro? Cuando estaban allá, uno estaba siendo consolado y el otro estaba siendo atormentado. ¿Y qué le dice? Déjame pasar para allá. ¿Y qué le contestan? No, es que hay una cima en medio de los dos. Nadie puede ir para allá ni nadie puede venir acá. La decisión está para tomarse aquí, ahora, en vida, y someternos al proceso de la escalera de la gracia del Señor. ¿Ven? Esto no es todo lo que es el Evangelio, amados hermanos. Este es un tema, es una parte donde la agarramos para compartirles esto. Amados, el mineral nunca se transforma en vegetal y el vegetal nunca se transforma en animal. Eso no sucede. Pero por la gracia de Dios, un pecador puede convertirse en santo. Amados, y eso no lo digo yo, sino que lo podemos ver. Mírese a cada uno de ustedes. Somos santos, no somos perfectos. Pero también podemos ver alrededor de nosotros que hay muchos santos. ¿Y por qué fue? Por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible.
Decíamos que si un hombre siembra papas podridas, no le van a nacer papas buenas. Pero si a Dios le place, sin sembrar, nacen papas buenas. Y no porque la naturaleza, sino porque Dios es Dios. Y para Él no hay nada imposible. Amén. Ahora, amados, Pablo nos dice en Efesios 2:5, ¿verdad? Y no es un versículo que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Pero nos dice que estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, soy salvo. Y es lo que estamos diciendo. Amados, por la gracia de Dios se hace lo que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Ahora vamos al verso 12, por favor. Versículo 12 dice: con gozo, estamos continuando en el relato que leímos de Pablo, ahí en Colosenses 1. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Este es el quinto peldaño de la escalera. Amado, ya vamos llegando a la cima, ya vamos llegando donde queremos estar. Dios nos hizo aptos, dice, para participar en la herencia de los santos en luz. Amados, aquí dice, escuche bien, ¿nos hizo qué? Participar, para participar. Nos hizo participantes, no compradores. No compradores. Se dice, amados, que un día en Inglaterra, y eso lo leí de un libro, se dice que un día en Inglaterra el rey le preguntó a sus súbditos, aquellos que están en poder, aquellos que tienen control de todo lo político, social y lo económico, les preguntó que qué les daba derechos a sus propiedades. Dicen que inmediatamente sacaron sus espadas y dijeron: porque con esto las ganamos, o con esto las obtuvimos, y con las vamos a defender. Así somos nosotros, porque defendemos nada más, según nosotros, lo que nosotros hemos logrado por nosotros mismos. Deberíamos de defender lo que hemos obtenido por la gracia que es en Cristo Jesús. Pero, amados, si nosotros cosechamos, escuche bien, si nosotros cosechamos es porque Cristo ha sembrado. De otra manera nosotros no pudiésemos cosechar nada. ¿Amén? También, amados, nosotros cosechamos sin haber sembrado porque Cristo lo ha hecho por nosotros. Pensemos, amados, porque Cristo ha triunfado, no por nosotros, sino porque Cristo ya triunfó por nosotros. Dice: no teman, que yo he vencido al mundo. Luego, heredamos porque Él ha muerto. ¿Quién va a recibir? ¿Quién quiere recibir? Nos ha hecho aptos para participar, para que nosotros participemos de su herencia, participemos de su vida después de la resurrección. Entonces, viene a ser, amados, el quinto paso. Nos hace partícipes, nos hace aptos para participar en la herencia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, nuestra mentalidad siempre ha sido: yo me lo gané a pulso. Yo voy a ser salvo, dice uno, porque me he portado bien y me he esforzado. Obviamente el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Pero que seamos valientes para perseverar en algo que se nos ha prometido, que nosotros no nos merecemos, pero
lo único que nos pide el Señor, que perseveremos hasta el fin. Para que no dejemos las cosas a medias, que no nos quedemos en la mitad de la escalera, sino que lleguemos a lograr la plenitud del conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Ven? Ahora vamos al 11, brother. Ahí vamos. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí, amados, nos está diciendo fortalecidos. Ese es nuestro sexto paso. Esta palabra, amados, nos recuerda que seguimos en el lugar de la debilidad y de trabajo y de lucha. Porque ahí es donde está nuestra perseverancia. Porque el que deja de ser débil y confiar en la fortaleza de Dios, ese pierde. El que deja de luchar, también pierde. No hay un luchador que deje de luchar, que gane la batalla. El que deja de luchar, la pierde. Nosotros igual, amados. Y también sugiere, amados hermanos, de que estamos nosotros en una modestia, voy a decir, en una necesidad de que somos débiles y que necesitamos de que Dios nos ayude. Amados, porque si no dependemos de Dios, somos débiles. Pero si somos débiles para depender de Él, entonces somos fuertes. Porque Pablo lo dice, cuando soy débil, entonces fuerte soy. No por la fuerza de Él, sino por la fuerza, por la potencia de su gloria. No por la potencia de Pablo, y usted igual, y yo también. Cuando nosotros somos débiles, aceptamos que necesitamos de Dios. Aceptamos que nosotros necesitamos depender de Él. De otra forma, estamos confiando en nosotros mismos. Allí necesitamos fortalecernos. Este es el sexto paso. Vamos al 10, por favor, bro. Nos quedan 2 versículos para ir terminando. Dice el verso 10, dice, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruta en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que a fin de cuentas y a fin de nuestro propósito, queremos llegar a ese crecimiento de Dios, a ese conocimiento de Dios, perdón. Pero ¿qué es el paso aquí? Aquí nos dice, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, dice, llevando fruto. Llevando fruto viene a ser nuestro séptimo peldaño de la escalera. Amado, en toda buena obra de Cristo, ha introducido la posibilidad de una vida verdaderamente triunfante al alcance de todos nosotros, de todos los hombres. Si un hombre siembra, decía yo hace ratito, papas podridas, no debe esperar que las papas que nacen sean papas sanas, sean buenas. La vida redimida, amados, nuestra vida redimida debe de dar fruto, debe de producir fruto en todo lo que hacemos. Y ese fruto no es para salvación. Ese fruto es porque nuestra vida redimida debe de dar buen fruto. El fruto del Espíritu Santo, el amor, la paz, el gozo y todo eso fruto. Amén. Amados, apartados de Cristo, nuestras vidas son estériles. Decía, como los pámpanos, si se despegan de la vid, se mueren, no dan fruto. Y si están pegaditos ahí con cualquier hebrita, es posible que se quede medio vivo, pero de que dé fruto no da. Y muchas veces así estamos, como que queremos y no queremos. Como que nos animamos a subir la escalera, pero como que algo nos pesa que no nos deja. Necesitamos estar cerca del Señor, pegaditos a Él, en una buena comunión. Amados hermanos, como la palabra
ha sido sembrada en la mente del corazón de los colosenses o de los hermanos de Colosas. Aquí Pablo ora para que el fruto ese sea de buena obra. Y como fruto debe ser del Espíritu. Pero como obra debe de ser de parte de nosotros. Para que nosotros para que nosotros nos enfoquemos en hacer nuestra parte. Pero como fruto del Espíritu viene hacer lo que dijimos, ¿no? El amor, la paz y todo eso. Pero es necesario que el creyente, amados, se ejercite en hacer, en buscar, agradar a Dios que es digno de que le agrademos, de que hagamos lo que Él desea que hagamos en todo. Y ahí es donde debe de ejercitarse el verdadero creyente. Amén. A dar fruto. Con esto no digo que se pare en la esquina y empiece a regalar dinero. Hay muchas cosas que podemos hacer que reflejan el fruto del Espíritu y que reflejan que es fruto de cristiano y no de hombre. Amén. En Efesios 2:10, quiero que leamos ese, por favor. ¿Me lo pones, bro? Mira lo que dice. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, somos hechuras de Dios. Somos creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces nosotros no podemos dar nada que no sean buenas obras. Si no, no somos hechos a la hechura de Dios, ni tampoco somos creados en Cristo. Y Él las preparó para que nosotros anduviésemos en ella, para que todo el tiempo estemos haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. Ahora vamos al 9 para terminar. Por favor, el verso 9, de ahí empezamos, pero se dan cuenta cómo la escalera. Aquí, amados, el llevar fruto viene a ser el séptimo, y luego vamos al octavo y último versículo o último peldaño. Dice, por lo cual también nosotros, y este es Pablo, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí es donde nosotros queremos llegar. Queremos llegar a una plenitud del conocimiento de su voluntad y del conocimiento de Dios. Eso es lo que queremos hacer. Pero tenemos que ir escaloncito por escaloncito. Ahora, esto implica, amados hermanos, caminar en la luz, regocijándonos aún en certidumbres, aún en circunstancias difíciles, regocijarnos en el Señor. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a regocijar cuando nos está yendo de la patada? La verdad. Pero el que cree en Cristo, el que cree en Dios, el que cree en su promesa, el que tiene la esperanza puesta en su promesa, lo va a hacer y se va a gozar. El que llega al conocimiento pleno de su voluntad, se va a regocijar en todo tiempo. Ahora, amados, cuanto más alto ascendamos en la experiencia espiritual, más limpio el aire que usted va a respirar. Entre más alto lleguemos, va a respirar más puro, va a vivir mejor, porque en el cielo es donde está el Señor, porque en las alturas es donde está el Señor y nuestro Salvador. Entonces, entre más suba, entre más ascienda, más mejor va a ser su vida. Amén. Ahora, desafortunadamente, amados, muchos nunca parecen salir de la zona de las nubes. No parece salir.
Parecen contentarse, amados, con permanecer en medio de dudas, en medio de temores. ¿Y cuántos hemos estado? ¿Cuántos hemos llegado a este peldaño? Hemos estado allí y todavía no damos el paso que sigue. En ese tiempo de estar en ese peldaño, de llegar al conocimiento de Cristo, de su voluntad, en ese peldaño podemos ver a otros que se han quedado allí. ¿Por qué? Porque llevan sobre sus hombros al mundo. No podemos ascender a la plenitud de Dios a menos que soltemos lo del mundo y caminemos nosotros, redimidos de pecados, librados del pecado, fortalecidos en su potencia, de su poder, de su gloria, trasladados al reino de su Hijo. Apenas así vamos a lograr llegar a cumplir el propósito. Allí en este último paso, amados hermanos, se han quedado varios. Ahí se han quedado varios. Por allá vemos a otro cabalgando su iglesia. Voy a decir, no cabalgando, pues andando en la iglesia, su Biblia en la mano, pero también dentro de ella la confesión de pecados que nunca ha hecho. Amados, si no confesamos nuestros pecados, no vamos a ser redimidos, no vamos a ser perdonados, pero sí nos vemos bonitos con la Biblia bajo el hombro. Qué curioso, ¿no? No es para nadie en esto, Simplemente se me vino a la mente. Ahí tenemos, amados, los demás, aquellos que también en esta parte de la escalera se quedan por soberbia, hinchados de conocimiento según ellos, como los fariseos, queriendo lucir, queriendo la luz, queriendo la popularidad. Desafortunadamente, esas son cosas del mundo. Nosotros debemos ser, como dice el Señor, mansos y humildes de corazón. Si no, no vamos a poder entrar al reino de su Hijo. Qué curioso. ¿Lo cree usted? Amados, empezar desde el principio. El primer peldaño en la escalera de la gracia del Señor Jesucristo, perdón de pecado. No necesitamos cabalgar por aquí y por allá sin haber sido perdonados y redimidos. Amén. No sé si puse una escritura allí, bro. Te puse ahí Efesios 5 del 18 al 20. Posiblemente no la puse, ¿o sí? Aquí la vamos a leer. Y esta nada más la vamos a leer. Efesios 5, del 18 al 20. Dice de esta manera, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, eso debe de estar sucediendo con nosotros. Debemos de estar buscando ser llenos. Amén. Los veo muy serios. Gloria a Dios por la gracia de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar.
Amado Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que nos has permitido, Señor, poder deleitarnos, Señor, en tu palabra. Padre, por esa comprensión, Señor, que has puesto en nuestros corazones, Padre, te pedimos, Dios, que nos ayudes, Padre. Te pedimos, Señor, que pongas en el corazón nuestro, Señor, el ser humildes, el ser mansos, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos de ti, Padre, que necesitamos, Señor, de tu gracia, que necesitamos, Señor, de tu misericordia, Padre. Necesitamos, Señor, ser fortalecidos, Señor, con la potencia, Señor, de tu poder, con el poder de tu gloria, Padre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que cada uno, Señor, de los que escuchamos el mensaje el día de hoy, aún aquellos, Señor, que nos escuchan por el video, Padre, te pedimos, Dios, que bendiga sus vidas, Padre. Padre, que se sometan, Señor, a buscar, Señor, en tu gracia, a buscar en el conocimiento de tu voluntad, Señor, para que podamos lograr, Señor, ser agradables, Señor, ser esos hijos, Señor, que tú has trasladado de las tinieblas, Señor, al reino de tu Hijo Jesucristo. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, por las bendiciones, Señor, que has derramado sobre tu iglesia, por cada uno de nosotros, Señor, por los que estamos aquí, Señor. Sánanos, libértanos y ayúdanos, Padre, a que sigamos en busca, Señor, de tu presencia, en busca, Señor, de dar buen fruto, Padre, que sea algo de menester para nosotros, Señor, que busquemos, Señor, regocijarnos en dar buen fruto para gloria y honra de tu santo nombre. Padre, te agradecemos, te pedimos, Dios, que sigas con nosotros, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Nos despedimos, oh Dios Todopoderoso, de este lugar, pero de tu presencia, Señor, queremos estar siempre. Gracias, Señor, te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, Padre, que tú les sanes, que tú les fortalezcas, Señor, para que puedan estar con nosotros, Señor, los que salieron el día de hoy, Padre, por razones de diferentes, Padre. Tú conoces sus testimonios, Señor. Bendícelos donde quiera que estén, Señor, y que donde quiera que estén, Señor, den testimonio de tu grandeza, testimonio de tu gracia y testimonio, Señor, de tu gloria, Padre. Alabado sea mi Rey Santo siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿No se durmieron?